Esto no es uno de esos vídeos en los que empiezas diciendo una frase que nada tiene que ver con el vídeo, simplemente para llamar la atención. No. Esto no es clickbait. Literalmente sufrí un parto sin siquiera estar embarazada. Hace de esto un mes. Fue el momento más doloroso, más horrible, me sentía perdida, no sabía qué estaba pasando. Y os lo quiero contar porque por si alguno de vosotros os ha pasado algo similar, simplemente para que lo sepáis. Así que sentaros, que os voy a contar todo lo que me pasó. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Espero que estéis muy bien. Sabéis que de vez en cuando me gusta sentarme aquí con vosotros para explicaros algún tema. Pueden ser temas personales o temas de, no sé, mi percepción de la sociedad, de cómo debería ser. Pero en el caso de hoy os voy a explicar un tema muy personal. De hecho, habréis visto el título y... en fin, me he debatido mucho sobre si hablar de este tema o no, porque es algo, como os digo, muy personal. Pero por otra parte, pienso que a lo mejor estos vídeos pueden ayudar a otras personas, a otras mujeres, si están pasando por un momento similar, o simplemente para que tengáis información sobre enfermedades, problemas que en este caso las mujeres sufrimos más de lo que nos gustaría, más frecuentemente de lo que imaginamos. Vamos a empezar desde el principio. Hace aproximadamente un par de años hice este vídeo de aquí, en el que os expliqué mi enfermedad. En ese vídeo os expliqué que me habían diagnosticado endometriosis, que es una enfermedad o no sé si es una enfermedad o un proceso, no sé, en el que el endometrio, que es un tejido del útero, crece por fuera del útero y puede causar muchas molestias, muchos sangrados y muchos malestares. Eso me causó una anemia de caballo y muchísimos problemas que os explico en ese vídeo. Pues bien, después de eso estuve sometiéndome a diferentes tratamientos y me funcionaron bastante bien. Estuve cambiando de pastillas anticonceptivas porque era lo único que podía tratar ese problema, o más bien disminuir los síntomas, y di con unas pastillas que realmente me funcionaban, y durante un periodo de tiempo bastante grande pensaba que había encontrado la solución a mi problema. Pues bien, así fue. Sí que encontré la solución a ese problema, pero surgió otro, y otro que para mí ha sido mucho peor. Después de estar un tiempo bajo tratamiento y que me funcionaba muy bien, no tenía tantas pérdidas, tantos dolores, empecé otra vez a sentir irregularidades en mi menstruación. Cada vez iban a mayor, cada vez eran peor. Empecé a tener sangrados menstruales diarios durante más de un mes. No entendía el por qué, si además tomaba pastillas anticonceptivas. Los dolores menstruales volvieron y cada vez eran más fuertes, y además los sangrados eran cada vez más abundantes. Todo sucedió muy rápido, pero yo pensaba que, bueno, que a veces puedes tener desajustes por nervios, por muchas cosas, pero la cosa no parecía que mejorara. Así que decidí ir a visitar de nuevo a mi ginecóloga en este caso, para explicarle lo que me estaba sucediendo. Así que ella procedió a hacerme una ecografía y me dijo que lo que tenía era un mioma. Tenía un mioma en el útero, y que era eso precisamente lo que me estaba provocando de nuevo los sangrados abundantes, los dolores y las molestias. Yo en ese momento no entendía muy bien qué estaba pasando, porque se supone que eso ya lo tenía controlado, me refiero a mi problema ese, pero me dijo que era algo muy común, que le sucede a muchísimas mujeres, y que básicamente un mioma es un tejido, un tumor benigno que puede salir dentro del útero, en las paredes de fuera del útero, que tiene diferentes nombres dependiendo de la localización, y que esto le ocurre a prácticamente la mitad de las mujeres. Una cosa así, os voy a poner aquí el tanto por ciento porque no me quiero inventar nada. Obviamente muchas mujeres no sienten ninguna molestia, puede pasar toda su vida sin siquiera que tengan ningún síntoma, y otras sufren unos síntomas muy dolorosos. Me dijo mi ginecóloga que mi mioma estaba justo en el centro del útero, y que a veces pueden crecer debido a las hormonas femeninas, o a veces se quedan tal y como están. Así que me dio una medicación en concreto, unas pastillas en concreto, que ella creía que me iba a ayudar a que al menos no creciera, y en algunos casos incluso podía hasta disminuir. Así que pues nada, me fui a casa y empecé el tratamiento. Al principio me funcionó bastante bien, de hecho tengo que decir que durante bastante tiempo los síntomas estuvieron bastante controlados, hasta que de nuevo al cabo de los meses volví otra vez de repente a tener un sangrado muy extremo. Parecía que me estaba desangrando, muchos dolores, y tuve que volver otra vez. Y aquí es cuando me dijo mi ginecóloga que el mioma había crecido. De hecho, el mioma ya no era una bolita pequeña ni nada de eso, sino era más bien casi como un puño. De hecho, como una mandarina. Os voy a enseñar la foto de la ecografía cuando me la hizo. Quiero que veáis que estas líneas son, pues, lo que mide el mioma. Yo tengo el mioma justo en el centro del útero, es decir, si el útero tiene esta forma, mi mioma lo tengo justo en medio. ¿Qué sucede? El útero es una parte donde está muy irrigada de venas, y es una parte que sangra muchísimo, así que literalmente esto es mi útero y el mioma está rodeándolo, lo que hace que sangre muchísimo precisamente por la zona donde está.
Si a lo mejor este mioma no me hubiese salido aquí, sino me hubiese salido fuera o en otra parte, quizá tendría otros problemas, pero no tendría tantos problemas quizá de desangrarme. Puede parecer que simplemente estoy hablando de dolores de la regla, como muchas mujeres pues a lo mejor dicen, no, me duele la regla, me encuentro mal. No estoy hablando de dolores normales ni regulares. Yo no voy a decir lo que otras mujeres sienten, pero sí que es cierto que he hablado con muchas personas que me dicen que tienen unos dolores soportables que pueden llevar una vida normal. En el caso de los dolores que a mí me provoca mi mioma, no me dejan llevar una vida normal. No puedo. Al menos cada vez que me viene la menstruación, durante 2 días no puedo hacer vida normal. No puedo salir de casa, ya no tanto por los dolores, que sí, sino también por la cantidad tan excesiva de sangre que tengo. De hecho, para haceros una idea, yo utilizo la copa menstrual porque, bueno, no me funciona nada más. Y no solamente la copa menstrual, a veces tengo que combinar la copa menstrual talla L con compresas. Y durante estos 2 días más fuertes de mi menstruación, lleno una copa cada hora. No estoy exagerando para nada. Una copa cada hora. Esto me suele durar 1 día y medio, más o menos. Luego baja un poco la cantidad de menstruación hasta que pues la menstruación me dura 4 o 5 días y ya se me va. La cuestión es que hay mujeres que básicamente, hablando con ellas, me dicen que no llegan ni siquiera a veces a llenar una copa o 2 durante todo el día y los días de mayor menstruación. Pero si empezamos a calcular si yo puedo llegar a gastar no sé cuántas copas, cada media hora me tengo que cambiar y obviamente no puedo salir de casa porque es inviable. Llevo con esto aproximadamente 1 año diagnosticado, pero por desgracia me creció. Así que tuve que preguntar diferentes opiniones de diferentes doctores y la única alternativa que me decían los doctores era hacerme una histerectomía, es decir, quitarme el útero, que era la única solución. De hecho, consulté con 4 o 5 ginecólogos diferentes, especialistas, todos me dijeron lo mismo, que ningún doctor se va a arriesgar a quitar el mioma, no se puede quitar en donde está, básicamente porque es una zona de mucho riesgo, porque sangra mucho. Así que la única solución sería una histerectomía en la que pues me retiran también el útero. Pero yo me resistía, yo era algo que no quería hacerme porque sentía que no quería perder mis órganos reproductores tan pronto o nunca, pero en fin. Así que investigando muchísimas otras soluciones encontré esto de aquí. Se hace en muy poquitos hospitales. Yo encontré un doctor que era especialista en ello, en una clínica de Barcelona. Es una intervención que lo que hace es evitar que el mioma crezca y en algunos casos incluso a veces disminuye. Básicamente es una varilla muy grande que lo que hace es, por medio de administrar calor en las venas que irrigan o alimentan este mioma, pues se cauterizan, por así decirlo, así que este mioma ya no tiene esa irrigación y lo que pasa es que acaba muriendo. Entonces esa masa se muere y a veces disminuye, como mínimo no crece. Había tenido muchísimos buenos resultados, así que pensé, bueno, pues voy a probar todas las opciones antes de pasar por la opción de vaciarme. Me sometí a esa intervención o operación hace 1 año, creo, no me acuerdo cuánto ya, la verdad, las fechas las tengo un poco... Y aunque sí que es verdad que me dijeron que eso tardaba en verse el resultado, yo estuve tiempo que aún tenía sangrados después de someterme a eso, pero durante un periodo parecía como que habían disminuido un poco. Obviamente yo dejé de tomar las pastillas anticonceptivas y nada de eso, yo ya no tomaba absolutamente nada, porque tenía que ver si realmente ese procedimiento, esa operación había funcionado. Y tengo que decir que como a partir del 4º o 5º mes empecé a notar mejoría, o al menos era lo que creía yo que estaba sintiendo una mejoría. Empecé a tener menos sangrados, algo así. Pero pues lo que yo creía que era una mejoría era simplemente una pausa que no estaba mejorando para nada. Así que otra vez empecé de nuevo a tener los sangrados abundantes, pero ya no tenía tantos dolores. Entonces yo decía, no, pero bueno, estoy mejorado porque sí que es verdad que aunque sigo teniendo los sangrados abundantes, no me duele tanto o al menos puedo controlarlo con la medicación, porque antes ni siquiera la medicación más fuerte me calmaba los dolores. Entonces, bueno, para mí era una mejoría. Pero un día sucedió una cosa que lo cambió todo, para siempre. Y de esto hace 1 mes y medio, creo, una cosa así. Una de las últimas veces que me vino la menstruación, empecé a notar que me vino más fuerte de lo normal, con unos dolores bastante agudos. Así que pues me metí en la cama para ver si se me pasaba, tomándome la medicación. Aunque no tenía la medicación que normalmente me tomo, la más fuerte, pero sí que tenía otras, así que pensé que no pasaría nada. Pero a medida que pasaba la noche, los dolores iban en aumento. Y además eran unos dolores un poco diferentes a los que normalmente tenía. Iban cada vez a más, no podía evitarlo. A medida que pasaban las
horas los dolores iban a más. Sufría unos dolores tan fuertes que yo me considero que tengo el umbral del dolor muy alto. De hecho, todos los doctores me dicen que mi umbral del dolor es muy alto porque llevo sufriendo dolores muy fuertes durante muchos años y es como que ya nada me duele. De hecho, para deciros un dato, sabéis que yo me pongo ácido hialurónico en los labios desde hace mucho tiempo y fijaos si tengo el umbral del dolor alto, que hay doctores que me han puesto el ácido hialurónico sin siquiera ponerme ningún tipo de anestesia, es decir, pinchándome tal cual sin ningún tipo de anestesia. Y eso, he dicho que lo soporta muy poca gente. Al parecer lo hacen porque en realidad es mejor sin anestesia, porque la anestesia de por sí ya te hincha un poco los labios, entonces así ellos pueden calcular cómo quedan mejor sin la anestesia. Pero generalmente nadie lo hace. Esto es un comentario aparte simplemente para que veáis cuál es mi umbral del dolor, que es muy alto. Pues bien, ese día yo no podía soportar el dolor. No me podía sentar, no me podía estar de pie, no podía estar de ninguna manera. Empecé a sentir tantos dolores que no podía evitar que me saltaran las lágrimas del dolor. No podía dormir, no podía tumbarme, no podía estar de ninguna manera y empecé a asustarme realmente. Así que a medida que pasaba la noche y no mejoraba, pues obviamente me llevaron al hospital de urgencias. Estamos hablando que esto ya eran las 8 o las 9 de la mañana y llevaba toda la noche con dolores que no parecía que fuesen a menos, sino todo lo contrario, a más. En el trayecto al hospital de urgencias yo no sentía que no llegaba viva. Sentía que me iba a morir por el camino. Y además, de verdad, los dolores, no podía sentarme en el coche, no podía hablar, temblaba todo, era como horrible. Cuando llegué al hospital de urgencias, como pude, explicamos lo que me sucedía, así que me metieron para adentro, pero me avisaron de que me tenían que ver un especialista ginecólogo y que el único que había estaba compartiéndose con el hospital de maternidad que había al lado y que claro, que estaba en visita de partos y podía ser que tardase mucho tiempo. Mucho tiempo en el sentido de que si estaba teniendo un parto, pues podéis imaginar, ¿no? A veces hay partos que duran muchas horas. Si era el único que tenía y yo en ese momento sentía que me quería morir, porque yo sentía que no podía soportar más horas así. Pues bien, me entraron para adentro y mientras el ginecólogo venía a verme, me dejaron en una camilla, tumbada, y yo no podía soportarlo. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, el tiempo empezó a hacerse eterno. Solo sé que no podía estar sentada, me ponía de cuclillas, de alguna manera sentía un poco de alivio, luego me ponía de pie. Tenía dolores muy fuertes, y luego tenía un minuto de calma y me volvían a venir. Y un minuto de calma. Y probablemente muchas de las que estéis aquí o muchos identificaréis esto como contracciones. Y era literal lo que estaba teniendo, pero yo no lo sabía en ese momento. Empezó a hacerse aquello eterno y yo soy una persona, nunca me quejo. Si tengo que soportar el dolor, lo soporto. De hecho, lo soporté toda la noche pensando que se me calmaría solo. Pero en ese momento no podía más. Empecé a, por favor, gritar, que me ayudaran, que no podía soportarlo más, a llorar. Salí al pasillo, nadie pasaba por ahí. Yo me sentía que no sabía qué me estaba pasando, solo sentía que me iba a desmayar del dolor. De hecho, creo que en un momento, creo que casi incluso perdí durante unos segundos la conciencia de lo mal y el dolor que estaba pasando. Así que me vieron tan mal que me subieron a urgencias, a la clínica, en silla de ruedas, para que si el ginecólogo no venía a verme, pues que me viese en la sala de partos, aunque fuese de urgencias. Así que bueno, una vez que llegué allí, yo ya no podía soportar más, ni un minuto más, pero me tuvo que hacer más pruebas. Yo le expliqué todo lo que tenía, que era un mioma, lo que tenía, lo que me había pasado, todo lo que me habían operado, pero que no había funcionado, que bla, bla, bla. Y me hizo una ecografía y además me hizo esto ya me lo habían hecho, pero me lo volvieron a hacer. Cuando toman una muestra de tejido para analizarlo, para ver si es algo bueno o malo, ya me lo habían hecho cuando me operaron para quemarme la irrigación. Eso ya me lo habían hecho y obviamente era benigno, pero me lo hicieron otra vez por si acaso. Así que después de hacerme esta prueba, yo lo único que quería era, y no paraba de suplicar y llorar, por favor, ponedme anestesia, por favor, ponedme calmantes, no puedo soportar más el dolor, por favor, hacedme lo que queráis, pero ponedme anestesia porque es que no puedo más. Unos calmantes, lo que sea, llevaba demasiadas horas. Estamos hablando de que eso por lo menos eran ya las 12 del mediodía y llevaba así desde la 1 de la noche anterior. Ya no podía más, no podía soportarlo, de verdad. Así que mientras la ginecóloga analizaba pues la ecografía y todo eso, me bajaron otra vez a la habitación y allí me tumbaron y me pusieron calmantes, por fin. Me pusieron 2 o 3 calmantes por vena, pero a mí se me hizo eterno aquello. Ni siquiera me hacía efecto como me tenía que hacer. Es decir, me pusieron 3 medicamentos diferentes y una vez me hizo el efecto que me tenía que hacer, yo aún sentía dolor. Aún sentía un poco de dolor. No me hizo el efecto 100% de quitarme el dolor. Pero estaba tan agotada de los dolores, tan agotada de cansada, que me quedé dormida. Y entonces vino la ginecóloga a visitarme. Y cuando entró por la puerta, vino y me dijo: ¿qué tal estás, Damaris? ¿Cómo te encuentras? Y yo le dije: me quiero morir.
Y me dijo, bueno, primero de todo quiero disculparme porque sí que has estado muchas horas con dolores y ha tenido que ser horrible porque, bueno, literalmente estabas teniendo dolores de parto. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, resulta que estás de parto. Sí, tal cual me quedé yo así también, como vosotros. Y yo ¿cómo que estoy de parto? Y entonces procedió a explicarme que después de haberme hecho este procedimiento de quemarme las irrigaciones, pues probablemente, y sí que es verdad que se había disminuido un poquito, el mioma ya no era tan grande como lo tenía anterior, es decir, si yo lo tenía de unos 8-9 centímetros, igual ahora estaba en 6-7, pero el problema ya no era que fuese tan grande, sino que uno de los trozos, creo que me explicó algo así, porque estaba entre la medicación y lo cansada y los dolores, algo así como que probablemente un trozo se había desprendido o como que se estaba empezando a, no sé si descolgar un poco, no lo entiendo muy bien. Esto la matriz lo interpretó como un bebé que había que sacar de ahí. Así que los dolores que había tenido era básicamente mi matriz que estaba totalmente abierta. Tenía la matriz dilatada, básicamente. Y las contracciones era simplemente que estaba de parto porque estaban intentando sacarme el mioma. O sea, mi propia matriz estaba intentando hacer parir mi mioma, pero obviamente pues no es un bebé, es una masa que estaba pegado a mi útero, así que por mucho que empujara, lo único que lograba era dolor, pero no salía nada, tal cual. Así que la ginecóloga me dijo que la única solución era definitivamente quitármelo todo. Porque mi sistema reproductor no iba a parar de intentar parir eso, básicamente, y que el problema era que si eso se atrasaba más tiempo, entonces podía ser un poco más peligroso, porque me dijo algo como que igual se podía bajar o descolgar y entonces sí que ya era una operación de riesgo. Que ahora no, o sea, era una operación, pero era una operación, pues bueno, no tanto de riesgo como si esperaba más adelante. Así que ella me dijo que me recomendaba, no, me tenía que operar ya, básicamente ya. ¿En qué consiste la operación? Pues bueno, como os dije antes, una histerectomía. Ella me dijo que la única solución era retirarme el útero, y la matriz y las trompas de falopio, básicamente, y que me dejarían los ovarios. Los ovarios es muy importante dejarlos porque son los encargados de tener las hormonas femeninas y de la ovulación. Así que yo seguiría teniendo las mismas hormonas que cualquier mujer, las hormonas femeninas, seguiría ovulando, solo que no tendría la regla porque mi óvulo se disuelve en mi abdomen y no bajaría en forma de regla porque no tengo trompas que lo trasladen, no sé si lo entendéis. Pero yo seguiría teniendo igualmente las mismas hormonas, no tendría la menopausia ni nada de eso. Bueno, cuando me tenga que venir en el futuro, pues la sufriría igual, como una mujer que tiene la regla, pero pues sí, es la única solución, porque si no siempre iba a tener estos problemas de sangrados abundantes, dolores, tengo anemia. De hecho me hicieron un análisis y me dijo, tienes una anemia bastante importante. Le dije, sí lo sé, llevo con ella y llevo tratándome con hierro y todo desde hace mucho tiempo, pero cada vez que subo un poco de hierro me viene la menstruación, les vuelvo a estar baja, subo un poco, bajo y así estoy todos los meses. Es inviable. Y me dijo, así que voy a poner fecha para la operación, y yo fue como un momento, necesito pensarlo, porque estamos hablando de que me vas a quitar un montón de órganos. Necesito pensarlo, por favor. Además estaba sola porque con el tema de COVID nadie me podía acompañar y yo estaba ahí sola y con dolores y yo era como, me quiero morir ahora mismo. Y bueno, la doctora me dijo, mira, yo sé que eres joven y yo sé que te preocupa el hecho de que quiten tus órganos reproductores porque pues obviamente no voy a poder tener hijos, pero es que ahora tampoco puedes tener hijos. Tal y como tienes el mioma y donde lo tienes, es inviable un embarazo. No puedes tener hijos desde que te salió este mioma, porque está en un sitio en el que, primero, no te vas a quedar embarazada, y si te quedaras embarazada, es inviable. Ese embarazo no va a ser nada, no va a poder resurgir, no va a poder evolucionar en nada. Así que en realidad, te lo quitemos o no vas a poder tener hijos, pero es que además, si no te lo quitamos, tu vida sí que va a ser un infierno y además es peligroso para tu salud y para tu vida. Así que esa es la situación. Después de eso, volví a casa con un montón de medicación, muchísima medicación que me dieron para poder soportar los dolores, para que en el proceso en que yo tomaba la decisión y me decidía, pues si me volvía a venir la menstruación, pudiera medicarme en casa, aunque me dijeron que si volvía a sufrir los dolores que había sufrido, que volviese de urgencias corriendo. Bien, eso es lo que me sucedió. En ese momento de mi vida, de mi salud estoy. Y bueno, muchos de vosotros diréis que no sé por qué me lo tomo de esta manera, ¿no? Porque bueno, muchos de vosotros ya sabéis, casi todos, que yo no quiero tener hijos. Y eso lo mantengo, no quiero tener hijos. Pero en estos momentos como que la mente te juega una pasada un poco diferente. Te juega una mala pasada porque no es lo mismo tú decidir que no quieres hijos a que no puedas. Es como perder el control. No sé si me entendéis. Es como que hasta ahora si yo no tenía hijos era porque yo no quería y yo tomaba la decisión sobre mí, pero ahora ya no es mi decisión
ya no es mi decisión, ya es algo que te imponen. Entonces, es algo diferente, se siente de manera diferente. Obviamente he hablado con diferentes personas, ¿no?, sobre el tema, también mujeres que han sufrido algo parecido o que simplemente se han operado y se han hecho una histerectomía también. Me han dicho que es lo mejor que han hecho porque ya no sufren dolores, porque les pasaba algo similar a mí, porque ya no tienen la regla y que por primera vez realmente viven una vida sin temor a que te vaya a venir la regla. Y bueno, es que ojalá lo hubiesen hecho antes, ¿no? Pero claro, es un poco como mentalmente tienes que hacerte la idea de que te van a quitar varios de tus órganos reproductores y ya pues no van a volver nunca más, de hecho. Entonces, bueno, he tomado la decisión de que me voy a operar, así que en las próximas semanas voy a someter a esta operación. Es una operación en la que dura, pues, hay diferentes tipos de histerectomías, pero bueno, la que yo en principio me haré es una histerectomía que, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, se llama esto de aquí. Tiene un proceso de recuperación muy rápido porque realmente no te tienen que abrir, lo hacen de una manera endoscópica, creo que se llama así. Simplemente te hacen unas perforaciones muy pequeñas en varias partes del abdomen, te meten como una especie de tubitos y ahí hacen lo que tengan que hacer y luego, creo, si no me equivoco, los órganos de los que ya te han quitado te los sacan por la vagina, de hecho. Sí, algo así. Así que voy a parir mis propios órganos. Es curioso. Así que bueno, simplemente quería hacer este vídeo para que supierais un poquito cuál es la situación. Cuando hice el vídeo el año pasado, bueno, hace como 2 años, recibí muchísimos mensajes de vosotras diciéndome que gracias por hablar de ello, que muchas os sentís identificadas, que os había pasado. Estoy segura que en esto también os va a pasar, que muchas os sentís identificadas, ya sea porque tengáis mioma o porque conozcáis a alguien que sufre los dolores menstruales por lo que sea. Quizá muchas habéis tenido que ser sometidas a una histerectomía o conozcáis a alguien, así que os voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Deciros que bueno, que esto es algo que mentalmente es un poco difícil de aceptar, en el sentido de que es como que así es como yo me siento, como que, y no es así para nada. Por eso quiero que si os sentís como yo, que sepáis que es normal sentiros así, que no os pasa nada malo, pero que no es para nada así. Es como que sientes que te quitan una parte de feminidad, como que sientes que te quitan la parte fundamental que te hace como mujer, pero en realidad no es así para nada. Es simplemente una mala jugada que te hace, pues, tu cerebro, por así decirlo, pero tú sigues siendo una mujer o lo que tú te consideres y que además sigues teniendo los ovarios, o sea que en mi caso yo los voy a seguir teniendo las hormonas, pero incluso aunque no los tuviese no pasa nada, aunque me los tuviesen que quitar, eso no me hace a mí menos mujer por no tener órganos reproductores. Eso es más lo que yo me considere y cómo yo me sienta, es que ningún órgano que pueda tener femenino o no femenino, simplemente lo que a mí me hace mujer es cómo yo me sienta y nada más. Pero si te sientes de esa misma manera como yo, pues que sepas que es algo normal, ¿vale? Que tengas esos pensamientos, pero pues no es así para nada. Y nada, no me quiero repetir más, no sé si me dejo algo importante. Os haré, si queréis, una actualización cuando ya me opere dentro de unas semanas y os explicaré cómo ha ido el proceso de recuperación y todo eso, si os interesa este tema. Siento que este vídeo se ha hecho larguísimo, pero es que tenía que explicar tantas cosas que, pues, yo qué sé. Y sabéis que me enrollo mucho. Nada, os voy a estar leyendo aquí abajo muy detenidamente. Cualquier duda que tengáis o cualquier experiencia que tengáis va a ser bienvenida, porque al final todos aprendemos de todos. Vuestra experiencia y todo me va a servir, tanto a mí como a otras mujeres que estén en esta misma situación. Deciros que bueno, que en realidad es algo positivo. Quiero pensar que en el después de que me opere, en el que quiero pensar en los beneficios y en la vida tan guay que voy a tener sin tener que sufrir los dolores de la menstruación, sin anemia, sin no poder salir de casa porque lo lleno todo de sangre. Eso, quiero pensar en eso más allá de lo que tengo que sacrificar para tenerlo. Bueno, creo que ese es el pensamiento adecuado, los beneficios más que los sacrificios. Y nada, me quedo con vuestros comentarios aquí abajo. Espero que este vídeo os haya ayudado mucho y bueno, simplemente pues que lo hayáis... En fin, os quiero muchísimo, gracias por estar aquí, por ayudarme, gracias por estar siempre conmigo, por escuchar mis dramas y mis vídeos y nos vemos muy pronto en el próximo. Un besito.